quiteños. La segunda era castigar a los delincuentes de la ciudad de Quito. Aquí murieron ladrones, violadores, asesinos y al mismo tiempo personas inocentes, ya que sabemos que cualquiera que se levantaba en contra de la corona española también le esperaba morir en la picota. Yo ni la miro ni la toco mucho porque esta es real. Fue traída acá al museo por partes en 1959, por eso pueden ver las divisiones. ¿Cómo se castigaban a los delincuentes? Sí, los delincuentes que eran juzgados por un delito menor eran amarrados a la picota y latigados por horas o hasta que los españoles se cansaran. Los que eran juzgados por un delito mayor eran colgados de los dos brazos de la picota en forma de X. Eran latigados igualmente por muchas horas, pero a ellos se les dejaba colgados allí por días o semanas hasta que murieran de sed o de hambre. Cuando ya estaban muertos se les cortaba la cabeza y la cabeza se colocaba encima de la picota como símbolo de miedo y autoridad para que cualquiera que pasara cerca de la picota la viera y supiera que esto era lo que le esperaba si hacía lo mismo que la persona que fue castigada acá. A continuación nos vamos a adentrar al museo. Vayamos en orden. Bienvenidos. El Museo Alberto Mena Camaño, creado el 28 de mayo de 1957, a partir del fondo donado por el mismo Alberto Mena Camaño. En 1970 el museo integró a la exposición permanente una sala sobre la masacre del 2 de agosto de 1810, que es una de las salas más visitadas. Esta escena fue realizada en cera por el artista Alexander Berberi, quien tomó como modelo un cuadro pintado a inicios del siglo XX por César Villacrés, titulado El sacrificio de Quiroga. A partir de entonces, este espacio ha sido popularmente conocido como Museo de Cera. Es más conocido así en Quito como el Museo del Cera. Actualmente el museo cuenta con una exposición permanente que se titula De Quito al Ecuador, de 1736 a 1835, en donde en 4 salas de exposición nos muestran cómo fue el proceso de la independencia o de los primeros pasos de la independencia de la ciudad de Quito. El museo se encuentra ubicado en la calle García Moreno y Espejo, a un lado del Palacio de Carondelet. El costo está en adultos unos 50 y, si no me equivoco, estudiantes en 75 centavos. Es muy interesante realizar este recorrido. Yo personalmente lo hice esto en el día del Bicentenario, pero antes lo había realizado en una tarde de un martes. Realmente es totalmente solo y es bastante extraño caminar por este lugar. Debe tener mucho peso porque tiene mucha historia, ¿no? Peso energético. Este museo se encuentra consolidado y está en funcionamiento en lo que antes era el cuartel real de la Audiencia de Quito. Podemos ver al padre Juan de Velasco. ¿Qué pasa con él? Él cuando llega a Italia se percata de que en Europa a nosotros nos ven como personas ignorantes, personas sin capacidad de razonar individualmente. Incluso pensaban que acá no había conocimiento sobre libros, cosa que era totalmente falso porque los libros entraban a la Real Audiencia de Quito por vía ilegal. Muchos de ellos eran traídos por los mismos padres jesuitas. Él obviamente se molesta por la imagen que nos tienen a nosotros desde Europa y esto lo inspira a escribir el libro Historias del Reino de Quito. Es el primer libro en la historia en donde se habla de nuestra cultura, de nuestra gente y de nuestro territorio. Del otro lado podemos ver la representación de la Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino, refundada en 1788 por la orden religiosa de los dominicos. A su lado izquierdo, el uniforme que utilizaban los estudiantes. A su lado de la derecha, el uniforme que utilizaba un profesor. Cabe destacar que las universidades en esta época solo daban filosofía y religión, y que para acceder a las universidades se necesitaban 2 requisitos. El primero, ser blanco. El segundo, ser rico y pertenecer a los estatus sociales de los criollos o los chapetones. Para la época,
la mayoría de los profesores tenían que ser religiosos, si no eran de las órdenes religiosas que estaban acá en la Real Audiencia de Quito, que eran los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, dominicos y mercedarios. No podías enseñar en las universidades. A continuación les doy la bienvenida a la primera biblioteca pública en la historia de la Real Audiencia de Quito. Pasen por acá, por favor. Bueno, acá tenemos la primera biblioteca en la historia de la Real Audiencia de Quito, fundada el 25 de mayo de 1791 por el señor que tenemos acá. ¿Alguien sabe quién es? Exactamente. Eugenio Espejo a los 15 años era filósofo, a los 20 filósofo y médico, a los 23 filósofo, médico y abogado. Actualmente tener 3 títulos universitarios hace de los 25 es relativamente imposible. La señorita que está al lado de Eugenio es su hermana, Manuel Espejo. Se le conoce como enfermera, aunque en la época no se le decía de esa manera porque las mujeres no recibían un título. El señor de bata roja, el obispo Pérez Calama. Si alguien odia las materias de física, química y matemática, échenle la culpa a él. Les recuerdo, les nombré que en las universidades solo se daba filosofía y religión. Gracias a este señor se implementaron muchas materias, entre ellas aritmética, física, química y matemática. El señor de la esquina, Miguel de Gijón. Él fue un impulsador de la mercadería textil dentro de nuestro territorio. Él creía que no deberíamos depender directamente de los productos que traían desde España y que acá teníamos el potencial y las posibilidades de crear nuestras propias empresas. El señor de acá, José Astázuri, alumno de Eugenio Espejo y uno de los pocos sobrevivientes de la masacre del 2 de agosto de 1810. Eugenio Espejo, como les dije, tenía 3 títulos universitarios. Después adquirió el 4º título de periodista cuando publicó el periódico Primicias de la Cultura de Quito, que fue el primer periódico en la historia de la Real Audiencia de Quito. Contó con 7 apartados. Destaca porque en el tercero, Manuel Espejo se atrevió a hacer un relato sobre los derechos de la mujer. Ella aquí daba a conocer de que la mujer no era un objeto, que no complementa, que la mujer completa y es igual de importante que el hombre dentro de nuestra sociedad. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Pasen por acá, por favor. El 21 de octubre de 1794. Por eso la luz de la sala representa la madrugada. ¿Qué pasó en esta fecha? Pues el acto que podemos ver acá. A simple vista no le vemos nada de especial, pero para la época fue un delito que hasta se podía pagar con la muerte. ¿Por qué? Porque emblemas como la iglesia y la misma cruz eran emblemas intocables y cualquier atentado contra ellos era considerado delito y hasta se podía pagar con la muerte. El señor Mariano de Villalobos, el que vemos acá, autor en carne propia, él en forma de protesta colgó banderas rojas con la frase en latín que podemos ver allá: Liberitum felicitatem gloriam confecundem salva cruz, que significa al amparo de la cruz conseguir la libertad, gloria y felicidad. Él las colgó en las 7 cruces. Pero el autor en carne propia fue Mariano. ¿Quién creen que fue el verdadero autor de esta obra? Eugenio Espejo. Exactamente. Eugenio Espejo, él a través de otro de sus estudiantes, Juan Pío Montúfar, le pagaron a Mariano para que hiciera esto, ya que nadie va a arriesgar su vida gratis. Las autoridades dan rápidamente con Eugenio y lo encarcelan, sin pruebas. ¿Por qué? Porque la ciudad de Quito en ese entonces contaba con alrededor de 3.000 ciudadanos, lo que quiere decir que todo el mundo se conocía. Y para la época, Eugenio Espejo y la sociedad de amigos que vimos acá en la biblioteca eran los únicos que pensaban de esa manera. Por ende, las autoridades encarcelan a Eugenio Espejo a mediados de mayo del año de 1795. Él dura alrededor de 11 meses encarcelado. A los 3 días de salir de la cárcel, él muere. ¿De qué? De tuberculosis. Se dice que fue envenenado por plomo. ¿Sigamos por acá? De una iglesia. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver la iglesia en
todo esto? Pues absolutamente todo. La iglesia tenía mucho poder político y económico en esta época. Incluso ser padre, junto con ser militar, eran las profesiones mejor pagadas de esta época. El señor de acá, Juan Pablo Espejo, hermano de Eugenio, él después de la muerte de su hermano, él pasa por un momento difícil, porque perder a un hermano no es cosa fácil, y él idea una estrategia. ¿Cuál? Pues recordemos que ir a misa en esta época también era obligatorio. Si no ibas a misa, era considerado delito y hasta se podía pagar con muerte. ¿Qué hace Juan? Él utiliza las misas, que eran todos los domingos de 3 a 5 horas. ¿Para qué? Para hablar con la población y promover las ideas independentistas de su hermano dentro de la iglesia, para que las autoridades de España no se dieran cuenta. Él aquí daba a entender de que nosotros no deberíamos ser gobernados por chapetones, españoles nacidos en España, sino por criollos, descendientes de españoles, pero nacidos acá, en nuestro territorio. Lo que podemos ver de este lado es el santo San Jerónimo, muy conocido porque recordemos que en el siglo XVIII fue catalogado el siglo de las catástrofes naturales. Muchas erupciones volcánicas, terremotos. La gente, cuando habían estas catástrofes naturales, ellos acudían al santo San Jerónimo. ¿Por qué? Se decía que cuando lograbas a este santo, él con la piedra que tiene acá en la mano, se golpeaba el pecho 3 veces y al terminar cesaba la paz sobre la tierra. ¿Real o no? Juzguen ustedes, yo no creo mucho en la religión. Sigamos por acá. Y acá retrocedemos un poco en el tiempo y caemos en el año de 1765, en la rebelión de los barrios de Quito, mejor conocida como la revuelta de los estancos. ¿Qué pasó este año? Pues actualmente los productos más codiciados por la sociedad son el alcohol y el tabaco. En esa época también era de la misma forma. Pero ¿qué pasa? Los que producían estos productos eran criollos y ellos producían en sus propios hogares. Encontramos en el 25 de diciembre del año de 1808, el complot de Navidad, en la hacienda Chillo Compañía, hacienda que todavía existe, se encuentra en el Valle de los Chilles. En esta época el propietario era Juan Pior Motuf, el señor que vemos acá. Él se reúne con Márquez de Villa Orellana y el capitán Juan de Salinas y más de 30 criollos, solo que no se ponen los otros 30 porque no vamos a meter 30 muñecos de cera acá, no van a caber. Bueno, ellos se reúnen con la intención de formar juntas de congreso. ¿Para qué? Para gobernar estas tierras a nombre del rey Fernando VII. ¿Por qué? Porque España se encontraba en guerra con Francia, específicamente contra Napoleón Bonaparte, quien se había hecho con el territorio de España y había desterrado al rey Fernando VII de las tierras españolas. Esto quiere decir que España no tenía un líder, estaba inestable. Y si estaba inestable en su propio territorio, en las colonias aún más. Por ende, los criollos dijeron que esta era su oportunidad para gobernar acá. Recordemos que ellos no querían independizarse de la corona española, ellos solo querían poder político. Mucha gente los ve como los héroes de nuestra patria, los libertadores de nuestras tierras, pero ellos solo hicieron todo lo que hicieron porque querían poder político. Lastimosamente, entre ellos había un soplón. Inmediatamente todos fueron encarcelados. Duraron alrededor de 3 meses en la cárcel. Salieron vivitos y coleando. ¿Por qué? Primero, porque eran ricos. Segundo, por falta de pruebas. Se dice que la hija de Juan, Rosa Montúfar, se las arregló para mandar a quemar las pruebas que los inculpaban. Sí, ellos salen de la cárcel a mediados de marzo de 1809. Pero no se iban a quedar de brazos cruzados porque esta era una oportunidad que no podían desaprovechar.
y se iban a reunir nuevamente el 9 de agosto de 1809 en la casa de una mujer muy importante dentro de nuestra historia, Manuela de Cañizares. Sigamos a la casa de Manuela Cañizares, por favor. A lo largo de todo este pasillo en cárceles como este, que ellos duran alrededor de 8 meses encarcelados, sin derecho de ver ni hablar con sus familiares. Los familiares se comenzaron a sentir inquietos porque no sabían nada de ellos y empezaron a idear un plan para sacarlos de estas cárceles. El día que vinieron a este edificio a sacarlos de estas prisiones, se le conoce como la masacre del 2 de agosto de 1810, ya que las autoridades de España, en un intento de infundir el miedo y evitar más levantamientos en contra de ellos, matan a todas las personas que estaban alrededor de este edificio, después entran y matan a la mayoría de criollos que estaban encarcelados aquí. Dentro de este edificio murieron poco más de 80 personas y en las calles de Quito poco más de 220. Por eso se considera masacre, porque murió aproximadamente el 10% de la población de la ciudad de Quito. Bajemos de... Cortes de Cádiz que se dieron desde 1810 a 1814. ¿Qué pasa con las Cortes de Cádiz? Se convocan 104 diputados, entre ellos el quiteño José Mejía Lequerica, que va en representación de Nueva Granada. Él va a las Cortes de Cádiz con la intención de eliminar la Santa Inquisición. ¿Alguien sabe qué es la Santa Inquisición? Exactamente. Era una organización dentro de la misma iglesia que se encargaba de perseguir a los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que se oponían a la iglesia o los que no creían en ella. José estaba en contra de esta organización. Al mismo tiempo fue con la idea de promover el mensaje de que todos podemos expresarnos libremente sin necesidad de que sea un delito. Un dato curioso de él es que él estuvo casado con Manuel Espejo. Su matrimonio fue duramente criticado porque él se casó cuando tenía 20 años y Manuela tan solo tenía 40. Para la época, las niñas a partir de los 13 años se podían casar. Era muy común ver a una niña de 13 con un señor de 40. Ellos eran prácticamente lo opuesto. Su matrimonio fue duramente criticado, pero ellos siguieron con su matrimonio hasta el final. ¿Por qué entre comillas? Porque él cuando llega a las Cortes de Cádiz en España, él se declara soltero.
Y en español de Juan Pío. Él está vestido de español porque él fue uno de los criollos convocados a ir a la guerra de España contra Francia. Él, por sus habilidades, asciende rápidamente a general. Y en la primera batalla que él tuvo como general de un pelotón, fue la primera vez que Napoleón Bonaparte conoce la derrota. Esta batalla fue titulada como la batalla de Bailén de 1806. Pero ¿qué tiene que ver este señor en nuestra historia si él fue a pelear por España? Pues mucho. Este señor, después de la batalla de Bailén, se hace muy conocido y respetado y le asignan una nueva misión. ¿Cuál era esta misión? Venir acá a la ciudad de Quito a ser de pacificador, a calmar a los criollos que querían gobernar estas tierras. Él llega 3 meses después de la masacre del 2 de agosto, se indigna y cambia de bando. Comienza a pelear por la ciudad de Quito en contra de la corona española. Él aquí tiene 2 batallas súper importantes. La primera en enero de 1812, la batalla de San Miguel de Chindo. La segunda en septiembre del mismo año, la batalla de Moche. La segunda batalla en la pierde. Todo su pelotón es asesinado y él logra escapar a Panamá, donde conoce a Simón Bolívar, que junto con Antonio José de Sucre comienzan planes para la creación de la Gran Colombia. De Simón Bolívar. El de la izquierda, Simón Bolívar, el de la derecha, Antonio José de Sucre. Ellos se reúnen ¿para qué? Para la creación de la Gran Colombia. ¿Para qué quiere Simón Bolívar crear la Gran Colombia? Primeramente, para convertirnos en potencia mundial. Segundo, para defendernos de las potencias mundiales de los otros continentes. La señorita de acá, ¿alguien me puede decir quién es? Manuela Sáenz, exactamente. Se le conoce como la libertadora del Libertador y la amante de Simón Bolívar, aunque esto es falso. Si hablamos de amantes, Simón Bolívar fue la amante de ella, no ella de él. ¿Por qué? Porque la esposa de Simón estaba muerta. En cambio, el esposo de Manuela todavía seguía vivo cuando ellos comienzan su romance. A continuación, vamos a bajar las escaleras. Traten de bajar por su lado izquierdo, por favor. Señorita, ¿me puede hacer un favor? Sí. Prender el interruptor que se encuentra acá a su izquierda. Pasó acá, pasó en el pasillo del calabozo que estuvimos acá arriba. A lo largo de todo ese pasillo murieron ellos y muchas personas más. El señor de la izquierda es Manuel Quiroga, quien era el director de la Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Él fue asesinado a los ojos de sus 2 hijas, María la de Rosado y Luisa la de Blanco. Milagrosamente, ellas 2 sí lograron escapar de la masacre. El señor de acá, el que está boca arriba, Mariano de Villalobos, el que colgó las banderas rojas el 21 de octubre de 1794. El señor de acá, el de la derecha, el Juan Riofrío, el padre Riofrío, quien está siendo asesinado con una daga en su corazón. El que está boca abajo es Francisco Arcázuri, el hermano de José Ascaso. José se logró salvar porque él se escapa de este convento y se logra esconder en la iglesia de San Agustín, donde se esconde atrás de la capilla de la Virgen. Lastimosamente su hermano no corrió con la misma suerte. Los últimos 4 son los 4 Juanes. El primero, Juan de Dios Morales, el que estaba con Manuela de Canizares. El que está encima de él es el capitán Juan de Salinas, que también estaba en la casa de Manuela. El que está
A ver, Mica. 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 Ven. Adelántate. Así es algo de batalla, Y ahí salimos.